tiempo 100%. Vale, perfecto. Pues nada, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, que es valiosísimo. La verdad es que en los directos de esta edición, pues yo creo que van a tener un nivelazo al final global. Hemos tenido a Borja Aranguren de Cobee, por cierto, no sé si le conocerás, Juan. Te tenemos a ti, tenemos después a Eduard Ross, CFO de Globo, y por último a Borja Breña de Nauta. Y, joder, pues yo creo que es bastante top poder conoceros, poder hablar de primera mano y, joder, en tu caso, vamos, ahora te presentaré un pelín y te pediré a ti que nos cuentes, pero acojona mucho el claim de haber llevado Cabify de 1 millón de revenue a 800 millones de revenue. Entonces, joder, no, vamos, en algunas otras charlas que hemos hecho de otros cursos, pues era más casi por los alumnos. Aquí confieso que también desde mi lado hay como mucho que preguntar y que me parece súper, súper interesante. Entonces, la idea es, pues, ya, como te comenté, son los alumnos de Academy, también hay de las ediciones anteriores y la idea es eso, decir, oye, pues que también pueda ser participativo. Entonces yo te haré algunas preguntas, pero por favor a todos los que estáis conectados, encantadísimos de que cortéis, además como eso, no somos lo suficientes como para que sea un caos. Si quitáis el mute y directamente preguntad, ponéis por el chat si queréis, que yo lo tengo aquí abierto, o bueno, con lo de levantar la mano, lo que queráis. Yo tengo aquí mis preguntillas para hacer a Juan, pero por favor, interrumpid cuando queráis. Así que nada, bueno, eso, pues el que tenemos hoy, el invitado que tenemos hoy es Juan García, que eso, claim fuerte, Cabify estuvo de CFO de 1 millón a 800 millones y ahora está en Bupos, también una plataforma súper interesante, muy adaptada, efectivamente, como justo estábamos hablando antes de poner a grabar, a un grupo que se estaba quedando fuera en la financiación, injustamente, por decirlo así, y que Bupos es una idea súper interesante desde el punto de vista de finance y en general desde el punto de vista de startups. Así que nada, Juan, encantadísimos de tenerte por ahí. Cuéntame si quieres un poco tú, casi como si fuera entrevista de trabajo, pero rollo biografía, o sea, de decir eso, pues cómo has llegado hasta aquí, si quieres. Luego ya te pregunto un poco más por las dos experiencias más importantes. Genial. Bueno, nada, lo primero de todo, un placer estar aquí con todos vosotros, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la experiencia, digamos, más interesante de cara a The Startup CFO es, obviamente, mis 8 años en Cabify como CFO. Pero bueno, antes de eso, yo primero de todo soy ingeniero de teleco, que es un poco, quizá un perfil un poco atípico para un CFO, pero siempre he tenido un poco una vocación también financiera. De hecho, mi primer trabajo fue en banca de inversión y luego de ahí pues estuve en un fondo de private equity en Portobelo. Entonces, bueno, pues sobre todo temas de estructuración de operaciones financieras, adquisiciones de empresas, digamos, temas corporativos, es un poco lo que yo he vivido, ¿no? Y bueno, de hecho también en banca de inversión tuve ocasión de hacer un par de salidas a bolsa, que fue súper interesante, el tema de mercado de capitales y bueno, yo acababa de empezar a trabajar, entonces pues está genial porque aprendes de todo, ¿no? Y luego en 2013 aterricé en Cabify, pues te diría que casi un poco de casualidad, ¿no? Estaba buscando proyectos un poco diferentes para hacer. Era un momento en el que, bueno, pues en Portobelo estábamos como entre 2 fondos y no teníamos tampoco gran capacidad de invertir, a hacer proyecciones nuevas. Y Juan de Antonio, pues tampoco le conocía yo a él, pero era teleco como yo, cosa que me llamó la atención. Teníamos algún conocido en común. Y bueno, pues decidí probar suerte. De hecho, ¿Cuántos seréis en Cabify en ese momento? pues mira, éramos 7 personas en la oficina, más o menos, yo creo. Y estábamos ahí en un piso en San Bernardo. Había ya una pequeña oficinita en Chile, otra en México y otra en Perú, que había un par de personas en cada oficina. Y acabábamos de empezar. Pues eso, el monthly run rate, ¿no? El ingreso mensual debía estar en, pues, 100.000, no llegaba a 100.000, más bien 80.000 o así, dólares, que lo medíamos todo en dólares. Ya. Entonces, nada, en Cabify estuve 8 años, mi labor principal CFO, también estuve un par de años de Country Manager y luego ya pues decidí dejar de lado el mundo del CFO y seguir en el mundo financiero, pero de otra forma.
Vale, vale, vale. Ahora con Bupos, sí, sí. Luego te pregunto en detalle de Bupos. Me llama la atención, por cierto, un par de cosas. Bueno, tú eres ingeniero, te aviso que yo soy físico. También acabé en esto como acabé, efectivamente. Y luego de Portobelo tenemos a uno conectado, a mi casi tocayo Jorge Medina. De hecho, también pasó por Geoblink antes que yo y ahí está en Portobelo. Yo le insisto que vuelva al mundo startup. Pero vamos. Así que suena súper súper interesante. Por cierto, en Cabify al principio, no sé si coincidiríamos con Alberto González Calero muy Por pronto. supuesto, y un auténtico crack que efectivamente para mi labor como CFO era una persona clave. Él estaba muy enfocado más al principio en parte operativa de análisis de datos y demás. Alberto, para el que no lo sepa, pues era el Head of Data. Entonces, al final la integración de su trabajo y el mío era vital para que salieran las cosas. Sí, sí, a mí me encantaba. Estuvo en OnTrack unos meses, después se volvió a Cabify, echaba de menos el hogar. Y en OnTrack a mí me encantaba que decía, si el CFO me pide algo, dice, yo paro las rotativas y me pongo con ello. Digo, perfecto, me gusta tu estilo. Así que era. Oye, a mí me gustaría dividirlo en las dos partes. Eso, tanto Cabify, que hay mucho de contar, como Bupos, que hay mucho, mucho de contar también. En Cabify, o sea, desde que llegas efectivamente, estáis 7 en la oficina. O sea, ¿cómo era tu día a día en ese momento y cómo va cambiando poco a poco? A ver, yo llego a una compañía en la que realmente no había ningún CFO, el CFO era el propio Juan y con su gestoría y con lo que hacía. Entonces, bueno, en un momento dado ya había levantado capital suficiente como para que alguno de los inversores le dijera, oye Juan, quizás te conviene contratar a alguien, a lo mejor no necesariamente un CFO, sino más bien un Head of Finance, ¿no? O similar. Para gestionar esto. Y de hecho yo llegué, pues bueno, me encontré cosas como, bueno, una cuenta con $500,000 que no estaba contabilizada en ningún sitio, eso fue una sorpresa positiva, por así decirlo. No, suele ser al revés, siempre. Ya, sí, sí, sí. Y bueno, mucho que ordenar, así, al final había ahí, si quieres, una tarea principal, que era un poco, oye, tenemos 6 meses para levantar capital, y de hecho a los 6 meses levantamos la serie A. Y otro trabajo más interno de poner orden, bueno, pues trabajar al principio con la gestoría que teníamos en cada país para intentar poner un poco de orden con un equipo pues limitadísimo. De hecho, solo tenía una persona en México. Y bueno, pues sacar sentido a todo eso y hacer un business plan en base a históricos y demás que tuviera coherencia, ¿no? Entonces, ese fue un poco mi primer proyecto durante los primeros 6 meses, ¿no? Vale, perfecto. Y luego esta serie A, ¿de cuánto? Entonces, en la Serie A entró Sealla invirtió $8 millones. Bueno, eran, no sé, 6 millones de euros en aquella época, una cosa así. Y nada, entonces, bueno, a partir de ahí sí que ahí ya empezamos a contratar a nuestras primeras personas internas. Nos planteamos cambios en, pues eso, no tanto gestorías y tal, sino intentar centralizar. Bueno, ahí cambiamos a BDO, que en aquel momento yo creo que fue una buena decisión. Lo que no funcionó fue intentar centralizar, es decir, tener al mismo BDO en todos los países que reportar a mí, porque no se hablaban entre ellos, que cada uno iba por su lado. Pero bueno, sí que teníamos un cierto nivel mayor y sobre todo más dirección desde mi punto de vista, ¿no? Vale, perfecto. Después, ¿qué recorrido hay de rondas? Bueno, la información, lógicamente, o que sea pública o de magnitud, por supuesto, pero está, o sea, la ronda de $8 millones. Después, lo siguiente, ¿cuál sería? La serie de SEA 8 millones, luego en 2015 cerramos la serie B, que ahí fue cuando entró por primera vez Rakuten. Rakuten invirtió en esa ronda 5 millones, más otra serie de inversores, y creo que en total fueron igual 7 millones en 2015. O sea, parecida a la serie A, o sea, no muy Sí, escalada. no fue un salto enorme, lo que sirvió para abrir Colombia, ¿no? Que no estábamos en Colombia en ese momento, y luego para ganar era un poco una forma también de que Rakuten ganara confianza, porque Rakuten lo que estaba valorando era una inversión grande, que fue lo que realmente sucedió en 2016. Vale. Ya pues invirtieron 100 millones. Joder. O sea, vale. O sea, que efectivamente ahí vosotros, aparentemente, por decirlo así, os saltáis un paso sobre tal vez lo que fuera una startup más habitual.
efectivamente hubierais pasado de los 8 millones, me lo invento, a los 20 y muchos y a partir de ahí a los 80 y muchos, por decirlo en números cualquiera. Bueno, es que no, o sea, era un proyecto que digamos, no era para cualquier VC. Muchos VCs, pues estos modelos tan intensivos en financiación no los entendía. Entonces, o había gente que entendía la región de LATAM, que entendía el modelo de negocio, que a lo mejor había invertido en Uber y demás. Y bueno, pues fue el tipo de inversor que al final acabó entrando Rakuten, pues estaba muy positivo en el espacio de movilidad. Y desde el punto de vista financiero, efectivamente, esto que comentabas de intensivo en capital, los coches efectivamente los comprabais vosotros. No, los coches eran, o sea, intensivo en capital es porque al final hace falta muchísimo dinero para incentivar o llegar a economías de escala, Bueno, ¿no? vale, Pero vale. realmente los coches cada uno era de su... Luego Vale. la parte de internalizar la flota vino más adelante y ahí hubo un momento en el que ya sí, Cabify tenía su propia flota, pero no durante muchos Vale, años. vale, vale. O sea, eso es no por vía activos, sino porque en general, efectivamente, un negocio efectivamente, con relativo poco margen, pues los tickets son muy pequeños, hay que invertir con shock fuerte. Es un negocio que tienes que llegar a un volumen mínimo para que tenga sentido y alcanzado ese volumen mínimo, la ventaja que tienes es que tu margen se dispara. Entonces, además, la economía de escala funciona por ciudades. Entonces, tú tienes que alcanzar economía de escala en cada una de las ciudades en las que estás. Entonces, Justo. los arranques, hay una barrera de entrada muy fuerte en capital. Luego ya, pues a medida que te has hecho la posición, pues te quedas ahí muy sólido. Vale, justo hicimos nosotros un caso con números ficticios de Uber, efectivamente, en el que comentábamos, oye, si abrir una ciudad es esto, ¿sabes? Pues efectivamente después, si queremos abrir pues 10 ciudades en un año, pues hay que invertir mucha pasta. ¿Entiendes? Y que a largo plazo te sale rentable, pero es la lógica del venture capital al final. Por cierto, os dirían en esa época 650 millones de veces, si ya está Uber, ¿no? ¿Cómo os metéis en esto, ¿no? Básicamente. Y de hecho ese fue otro de los un poco puntos de discusión. Había, o sea, mercados donde teníamos un liderazgo claro, como pueda ser España, como tenemos ahora en Argentina, vamos, tiene ahora Cabify en Argentina, pero había otros donde éramos un player de 20-30% de cuota de mercado. Entonces la pregunta ahí era, oye, ¿y cómo podéis, ¿no? Si está Uber con una cuota mucho mayor? Entonces ahí el tema está en que Cabify era un producto muy especializado, tenía unos clientes B2B, ¿no? Tenía clientes empresa muy sólidos y muy enganchados. Entonces esa parte, digamos que Uber pues no tenía las mismas funcionalidades de business, pues hacía que fuera muy competitivo en esos países. Vale, vale, vale. Vale, comprendo. Sí, además es que o sea, yo creo que eso sería como lo muy básico, pero al final es haciendo las cosas bien, metiéndose al nicho específico y tal. Perfecto. Volviendo un poco al tema de las rondas. La más grande que gestionaste fue la de 100 millones o alguna superior. Bueno, y luego las rondas sucesivas tuvieron ese mismo orden de magnitud. Esa fue la serie C. La serie D fueron otros 100 millones que además se utilizaron para adquirir a un competidor en Latinoamérica, comprar Easy Taxi. Y la serie E probablemente ya fueran solo 50 millones porque ahí empezamos a meter deuda. O sea, ahí cuando ya la empresa empezó a madurar, fuimos capaces de financiarnos con deuda y no había tanta necesidad de dilución. Vale, perfecto. ¿Y cómo cambia la gestión de una ronda de los 8 millones iniciales a gestionar una de 100 millones? O sea, ya cuando es otro bicho. ¿Cambia mucho la gestión de la propia ronda? Bueno, yo creo que las cosas que miran los inversores son diferentes, ¿no? Pues eso, en la ronda de Seaya miran mucho el equipo, el potencial de mercado y que tengas un poco una orientación coherente, pero no se mira tanto a lo mejor la métrica o ¿sabes? El número de si tus economics son positivos o negativos o tal. En una ronda de 100 millones de una compañía que tiene ya 4 años de historia o 5, pues ya sí que te van a decir, oye, pero a ver, ¿qué métricas tienes? O qué unit economics tienes, ¿no? Y que vas a ser capaz de sacar valor de tus clientes, el churn, todo ese tipo de cosas empiezan a cobrar mucha más importancia, aparte de, obviamente, cuota de mercado, potencial, etcétera, frente a la ronda inicial, ¿no? Vale, y respecto a la duración de la ronda, respecto a la pelea para conseguirla y tal, o sea, algún emprendedor me ha dicho que incluso más fáciles, más grandes,
que igual las iniciales, que en las iniciales es más conseguir fe y que en las finales es más proceso, casi en el buen sentido de la palabra. Pues yo te diría, mira, y eso ya hablo desde mi experiencia en Bupos. Yo te digo, la primera de todas es la más fácil porque sueles tener fans. Bueno. Que te dicen, oye, yo confío en ti, toma el dinero. Tú traías muy buen track record. Lógicamente, al principio, si valoran el equipo, a ti te iban a valorar fenomenal. Esa gente es muy cercana. Luego, la siguiente ronda ya es más complicada porque no tienes nada y ya tienes que ir a gente que no es fan tuya estrictamente o que tienes que hacer que sea tu fan, ¿no? Sí. Entonces, esas rondas para mí son bastante complicadas y además la gente pues no se decide porque quiere que haya otro inversor que también se decida, todo este tipo de cosas. Y luego ya cuando creces, pues ya sí, pues te apoyas en métricas, depende de cómo esté el mercado y demás y tal. Por cierto, veo a Jorge con la mano en alto. Sí, lo iba a comentar ahora, sí. Jorge, usted dirá. Y antes de pasar a Bumpos y un paso por ir a Sealla, tú que eras inversor, ¿qué le viste a Cabify para meterte ahí, no? Bueno, es una buena pregunta. Pues la verdad es que yo le vi un equipo súper interesante, un proyecto pues bastante novedoso, que en aquel momento pues joder, parecía como que no, eso no, en España por lo menos, ni se oía hablar de Uber todavía, ¿no? Apenas. Entonces me pareció como algo que, bueno, no sabía si me iba a salir bien o mal, pero desde luego el equipo tenía una pinta muy buena y también tenía ganas de hacer algo distinto, o sea, para qué engañarnos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un punto al principio cuando entras en una compañía pequeña que es un papel también casi de pensar como inversor, ¿no? De decir, oye, me uno a un proyecto pensando en su futuro y demás, ¿no? Sí, una mini due diligence personal, sí, totalmente. Sí. Pues nada, Jorge, tío, deja de una vez Portobelo, vuelve a las startups, que esta conversación la tenemos de vez en cuando, y trae Bupos, si hace falta, pero vamos, sal de ahí, por favor. Así que... Portobelo es un sitio muy bueno, pero sí, obviamente todo tiene ventajas e inconvenientes siempre. Ahora, hay que volver aquí al lado tech. Pero bueno, vale, perfecto. También te iba a comentar, muy típico, y además esto es público, alguna vez ha salido en el periódico, el tema de que Cabify tiene la matriz en Delaware. Si no recuerdo mal, hasta donde yo sé. Entonces, eso, implicaciones, fue desde el principio, lógica desde dentro, o sea, eso, cómo te afecta a ti en el día a día, recomendar o no. Fuera de broma, nos lo preguntan muchos, incluso que están empezando día 1 a nosotros. Pues eso, la verdad que es una locura cómo, no sé, lo explotaron tanto empresa, porque no tiene ningún misterio. Eso yo me lo encontré ya montado y entonces la razón de ser es muy lógica. Es decir, si tú quieres levantar capital de inversores americanos sobre todo, ellos están cómodos con la ley del Delaware. Es muy fácil emitir acciones, emitir opciones. Los cierres son súper ágiles por DocuSign y demás. Pues puedes meter sistemas como Carta ahora, que es como de control para controlar las acciones y funciona súper bien. O sea, pues comparado con montar una SL en España, el inversor americano que no entiende la legislación, que hay que pedir un poder para que firme una ampliación de capital con un notario, no entienden nada. Entonces, yo creo que fue una muy buena decisión de cara a poder atraer a un espectro de inversores internacional y sobre todo pensando en Estados Unidos. Hay alternativas, está también UK, no sé, hay varias alternativas. A mí me parece que una corporación de Delaware es súper práctica. ¿Qué inconveniente tiene? O que, digamos, con los años descubrimos un tema que sí que hay que tener cuidado y es si quieres, o sea, si tú tienes intención de hacer una desinversión parcial, imagínate que tienes 5 países y todos cuelgan de Delaware y hay uno que lo quieres cerrar o lo quieres vender. Bueno, pues ahí si lo vendes o lo cierras, más bien si lo vendes, tienes una tributación en Delaware y no lo puedes pasar directamente a tus accionistas sin tributar. Entonces, pues bueno, lo que de hecho nos achacaban todos que era como un paraíso fiscal y al revés, de hecho tenía una desventaja fiscal en ese escenario. Pero si no vas a hacer ese escenario, yo creo que es una decisión bastante sencilla de tomar, no sé. Es que justo te iba a decir eso, porque yo lo que tengo entendido es que era mucho más por simplicidad que por impuestos, que es lo que pues en prensa queda muy bien en el artículo y en el titular, pero o sea, esos efectos impositivos, al final uno lo que gana en España lo tributa en España, venga de donde venga,
y efectivamente, y encima pasas por un paso intermedio. O sea, entonces, es una desnotarización prácticamente de las gestiones y entiendo que no hace falta la presencialidad para nada, para las gestiones. No, ahí el papel un poco de dar garantías o seguridad que da aquí el notario, pues lo da el propio despacho de abogados, que contratas a un despacho de abogados con reputación y ya está. Vale, genial. Y Vale, luego, perfecto. Jaime, perdón, una cosa importante. Si estás en el mundo del venture capital y levantas rondas de financiación, hay un juego de contratos de la NBCA, que es la asociación americana, como el ASCRI de aquí, de Asociación de Capital Riesgo, y tienen unos modelos estándar. Entonces, los puntos sobre los que negocias son la valoración, digamos, los 5 términos de comerciales, y el resto del contrato viene hecho. No hay negociación tira y afloja, que aquí suele haber mucho entre abogados. Sí, yo aquí a todo el mundo le digo que 6 meses no se los quita nadie y me dice la gente, no, pero que ya tengo apalabrado el dinero. Digo, excelente. Digo, 6 meses no te los quita nadie. Claro, eso sí que totalmente. Y te iba a preguntar, ¿y no es más incómodo en fases iniciales? O sea, nosotros hemos tenido alguna como actriz en Delaware, pero efectivamente que ya venía y tal, pero en fases iniciales puede ser un problema para el inversor español, aunque sea de gestión, de práctica, o para decir, oye, pero si yo quiero venture capital español, pues la gestión es muy fácil en España, o tampoco es ningún problema. A ver, ahí nosotros nos hemos encontrado con, si tú quieres obtener financiación de fondos españoles que a lo mejor tengan al ICO o al BEI, digamos, de accionistas o de LPs que llaman, ¿no? De inversores, pues a veces tienen restricciones de, oye, es que yo solo puedo invertir en España. Sí. Pero de alguna manera muchos de ellos lo consiguen salvar. Yo creo que al final, como es una holding y realmente tu negocio pues, está en España, o por lo menos eso es lo que tienes que cumplir, pues muchos de ellos son capaces de hacerlas aún así. Vale, perfecto. Genial. Te iba a preguntar también eso. Bueno, te hago una pregunta antes porque la siguiente va a enlazar más con el tema Bupos. No sé cuánto, vamos, digo opinión personal, obviamente la parte pública o la parte de lógica de negocio. Pero claro, en Cabify ha habido rumores, tanto, si no recuerdo mal, hubo rumores de que la comprara Lyft, si no recuerdo mal, hubo un momento que salió en el periódico. O está el tema de IPO, que efectivamente en Europa es súper poco frecuente y sobre todo en España es súper poco frecuente IPO, mientras que en Estados Unidos el salir a bolsa es lo más habitual. ¿Ahí Cabify se lo plantea o se lo planteaba en tus tiempos? ¿Lógica por lo que sí, por lo que no? ¿Opinión personal tuya? Bueno, yo creo que el IPO es un poco el juego final, digamos, de las startups que tienen un poco ambición de crecer muy grande y no quieren, digamos, no quieren vender, ¿no? Que es como, bueno, yo a lo mejor hago un producto cuyo juego final es venderlo dentro de 3 años a otra compañía del sector o dentro de 5. Pues el IPO, digamos, es como la gran salida de la compañía de Venture Capital, ¿no? Así que si tú le preguntas un Venture Capital te pregunta cuál es tu exit, pues la respuesta del libro es, no, yo quiero salir a bolsa. Dicho esto, pues, o sea, no sé, conozco casos de gran éxito de compañías que nunca han salido a bolsa, por ejemplo, Idealista. Es una compañía en la que los fundadores pues, siguen ahí involucrados y demás y no han salido a bolsa. ¿Qué han hecho? Pues han metido a un fondo de capital riesgo porque ya la compañía es madura y gana dinero y puedes meter a inversores de ese perfil que han sacado a todos los inversores que en un momento dado necesitaban o habían cumplido un ciclo y querían liquidez y luego han metido a otro. Entonces, hay opciones, hay también opciones fuera del concepto de salida a bolsa. La salida a bolsa pues es un proyecto complejo, requiere pues un governance que es costoso, ¿no? Una gobernanza financiera y demás que cuesta dinero implementar y tu compañía tiene que ser muy, muy sólida para llegar ahí, claro. O sea, y entonces, desde el punto de vista de un Cabify, la posibilidad de plantearse, o sea, qué ventajas podría... O sea, sería, entiendo más, casi un tema filosófico de los founders, ¿no? Claro. Si querer seguir o si no, llegados a este punto, más que tal vez una decisión financiera, es casi más una personal suya. O sea, al final, tú como fundador, pasados, no sé, pues 10 años, ¿no? Como ha pasado un poco en Cabify, puedes estar entusiasmado con tu compañía y querer seguir haciendo, pues en este caso, movilidad durante los próximos 20 años y seguir creciendo.
Pero sí que es verdad que a lo mejor en tu accionariado vas a tener inversores que tienen un periodo de caducidad más temprano. Entonces, de alguna manera, tienes que buscar la forma de darles liquidez en un momento dado. La salida a bolsa, pues es una opción de dar liquidez a todas esas personas que te han acompañado y que, bueno, pues que no, su periodo de inversión no es 30 años, sino es más, pues 5 o 10 o los que sean. Vale, perfecto. Genial. Perdona, Y sí, lo siento. nada. Una pregunta sobre el tema. ¿Esas ventanas de liquidez están preestablecidas desde el inicio? Esas ventanas de liquidez. ¿O se negocia ese año 10 cuando ya estáis todos que queréis salir cansados y ahí en ese momento se empieza a negociar? Porque claro, Eso, a ver, hay muchos caminos. Yo, por si ejemplo, está escrito del inicio es más sencillo, ¿no? sí, no está escrito. O sea, lo que suele haber es un pacto de socios en el cual se dice, oye, pues se intenta regular sobre todo casos extremos, ¿no? Es como, oye, pues a partir del año X, ¿no? Del año 5 o 10, hay un inversor que tiene un derecho de pedir que se venda la compañía, que haya un dragalón que se llama, un derecho de arrastre y demás. Ese tipo de cosas se suelen incluir. No se suelen ejercitar en contra del fundador, porque al final el fundador, si está involucrado en la gestión, pues no puedes vender la compañía sin su aprobación. Entonces, bueno, no hay un manual, o sea, no hay un manual. Lo que sí hay, por ejemplo, que yo he visto que ha hecho Globo, por ejemplo, y decías antes, Jaime, que Edu estará por aquí y a lo mejor él lo puede contar mejor, pero ellos, por ejemplo, y esto también lo he visto en otras startups, hacían salidas parciales con algunas rondas. Es decir, pues imagínate, ronda de ampliación de capital, serie D de 100 millones. Metemos un tramo adicional de 10 millones que en vez de ser una ampliación de capital es una compra de antiguos accionistas. Entonces, pues ahí gente que tenga más prisa o ganas de materializar, pues puede ir saliendo. Es otra opción de hacer liquidez, aunque la compañía siga creciendo. Gracias. Eso, por cierto, lo vamos a ver en los dos temas siguientes, en el 7 y 8. Y yo con los secundaries, mi opinión personal, o sea, eso, los secundaries son estas ventas que no son inyección directa a la empresa, sino comprar a un accionista anterior una parte y tal. Yo creo que si uno le da una sola vuelta, puede pensar que si el fundador vende un poquito de lo suyo, dices, oye, pues lo vas a tener menos motivado si tiene un 41% que si tiene un 46%, por decir dos números cualquiera. Pero en mi opinión, y ahí no sé, Juan, cómo lo verás tú, en mi opinión, otra forma de verlo es que le puedes alinear más con los propios fondos. Es decir, o sea, si el founder hay un momento dado donde saca 1 millón de euros, que es una cifra bastante respetable y que claramente toda la startup, pues oye, le ha valido la pena montarla, desde luego, que a partir de ahí igual sí que se alinea mucho con los fondos. O sea, el fondo desde el día 1 quiere convertirte en una de una empresa eso, que facture por los 800 millones de Cabify. Entonces, una vez el founder se ha llevado algo a casa de decir, esto ya me ha salido, entonces está mucho más dispuesto a arriesgar y a decir, pues vamos a por todas, que igual al principio estaba con mucho más terror. En mi opinión personal con los secundarios, que es un poco... Esa, Jaime, es la tesis que se está empezando a difundir entre los fondos de Venture Capital, ¿no? Es decir, oye, no pasa nada porque los fundadores participen en una salida parcial porque van a tener mucho menos estrés. Es decir, oye, pues tú mencionas la cifra de 1 millón, no lo sé, con 1 millón te compras una casa buena en Madrid, Sí, pero no te retiras, ¿no? O sea, es como tienes que seguir currando para mantener la casa que te has comprado, que a lo mejor tienes 3 hijos y la necesitas. Entonces, obviamente, si no te llevas una cantidad obscena de dinero y sigues con una motivación por realmente construir algo que es lo que te gusta, yo creo que no está mal. Pero bueno, también hay la lectura contraria, es decir, oye, no, cuanto más apretado esté el founder, más incentivo va a tener de seguir remando. Pero también se va a quemar más y no lo sé. O sea, ya te digo que la tesis que cada vez más se baraja es la que tú comentas. Claro, es que además ese 41% que he mencionado que se quedaría, joder, que igual vale 25 kilos. O sea, que el otro tampoco es que diga, pues vaya mierda. O sea, que sigue teniendo algo muy, muy importante. Vale, no sé si queréis comentar alguna más sobre Cabify, porque iba ya a cambiar un poco más a Bupos. Ahí, Carlos, que siempre hace buenas preguntas, yo me fío de ti. Yo prefiero Bupos, o sea, porque creo que estáis escribiendo historia. Sí, hay buen contenido por ese lado.
De hecho, un poco como transición. Pues Bupos la habéis montado directamente en Miami, si no me equivoco, ¿no? O sea, directamente startup americana, viviendo allí vosotros en general, lógicamente con nexo a España más que a otros países. Diferencia que estás viendo de eso, de montarla en Estados Unidos, tanto por vía personas como por vía inversores, como por vía perfil, a montarlo en España. A ver, el motivo por qué estamos en Estados Unidos es porque nuestro mercado está allí. Es decir, nosotros lo que hacemos es financiación de adquisiciones y adquisiciones pequeñitas, ¿no? M&A. Entonces, todo ese mundo que está muy dirigido por los business brokers, que son la gente que vende pequeñas empresas como si vendiera casas, prácticamente, pues en Estados Unidos está súper desarrollado. Hay un montón, se transaccionan un montón. Aquí en España, pues no hay tantas plataformas, no hay tanta liquidez de ese tipo de operaciones. Entonces, descubrimos ese mercado que es inmenso y además, pues Estados Unidos en general no es que sea 10x como podría decir la población, que a lo mejor es 7x la de España, sino que es probablemente 20x, porque además allí hay mucho más consumo, hay mucho, en fin, mucho más. Mucho más lento. ¿no? Entonces, el motivo principal es ese. ¿Qué son? Pues a partir de los resultados de Creo que aquí entrevista... tenemos algún sin mute. No, perdona, continúa. Entonces, bueno, esa fue un poco la principal. Y luego, al final, a la hora de, digamos, desde el punto de vista administrativo, financiero y demás, montar una compañía en Estados Unidos, por un lado es muy fácil desde el punto de vista de papeleo, de montar cosas y tal. Aquí, pues es más complicado, notarios y demás. La parte más compleja son los impuestos, que tienes, sobre todo si operas un negocio online, que normalmente vas a tener operación en varios estados. La parte allí se llama sales tax, que es como impuesto a la venta, que es una especie de IVA, va por estado. Luego también el impuesto de sociedades, tienes un tramo federal y otro tramo de cada estado. Entonces, los impuestos son bastante complejos. El tema legal, el tema administrativo es al revés, muchísimo más fácil que aquí en España. Y luego, a efectos de, por ejemplo, contratar perfiles de la gente, su cultura un poco más de empresa, ¿diferencias importantes? Bueno, ahí yo creo que si quieres ir al mercado americano y contratar personas local, lo primero que te tienes que hacer es sacudir un poco todos los conceptos que tengas de aquí. O sea, es decir, allí los sueldos son muchísimo más altos y hay muchas razones para ello. También, por ejemplo, pues tienen mucha menos cobertura de seguridad social y tienes que pagarles seguros y demás. O sea, tienes que estar dispuesto a invertir en personas, porque además pues es un mercado donde en general hay menos desempleo o no sé exactamente por qué es, pero encontrar a la gente top te cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Y si no, pues vas a contratar gente que no es top. O sea, realmente, sinceramente, no tienen tanto talento. Aquí en España hay nosotros, por ejemplo, tenemos bastante equipo de tecnología aquí en España y Jaime, tenemos gente que viene de OnTrack, que es muy buena. Entonces, bueno, pues cada vez más hay más igualdad de sueldos porque las compañías americanas contratan a gente aquí en remoto. Hay una cierta convergencia, pero aún así pues sigue habiendo diferencia importante, ¿no? Vale, pero te iba a comentar justo los techs. Yo tenía entendido que eran muy, muy caros allí y por eso las empresas que tienen nexo con España, por ejemplo, creo que Capchis también lo hace así, que el equipo de tech está sobre todo en España, etcétera, que allí un buen tech hay que pagar, ¿no? Nosotros tenemos nuestro CTO, está allí, y el resto del equipo de ingeniería y producto está en remoto y bastantes de ellos en España y otros pues en otros sitios. Vale, genial. Vale. Si sirve, ayer conocí a uno de los cofundadores de Fiverr, que es otro de los grandes unicornios españoles que tenemos. 1.200 empleados tienen y 600 ingenieros en Madrid. Así y dice es. que en términos de ingeniería España hay potencia, en términos de salario, etcétera. Pero que el mercado que venden es Estados Unidos. Sí. Una locura. Vale, perfecto. Entrando en Bupos, el producto. Haznos, que estarás harto, versión de 30 segundos del pitch o definición de Bupos y de cómo funciona. Pues mira, Jaime, tú imagínate que quieres comprar un negocio y es un negocio que vale $1 millón, lo has encontrado en un broker que vende negocios
Es un negocio online, porque hacemos financiación de Amazon, e-commerce y negocios de software o SaaS, ¿no? Y este negocio, pues tú tienes ahorrados 200.000 y necesitas dinero para completar la adquisición. Bueno, pues nosotros aprobamos las operaciones en un proceso que tarda 48 horas, que se puede completar online de manera bastante ágil. Si es que no la tenemos preaprobada, porque muchas veces trabajamos con el broker para preaprobar operaciones, con lo cual ya la vas a tener lista para darle al botón, y aprobaremos pues, los 800.000 que te faltan. ¿Y cómo nos los vamos a repagar? Pues en un plazo de 4 o 5 años, con un modelo de variable en función de ventas hasta que alcancemos un múltiplo de lo que hemos financiado. Tomamos garantías del propio activo que hemos financiado, pero a ti no te vamos a pedir garantías personales de ningún tipo. No vas a tener que arriesgar tu casa, tus activos personales para poder comprar un negocio que ya bastante haces tomando el riesgo de comprar un negocio. Y eso esencialmente es lo que hacemos. Vale, perfecto. Ahí salen muchas cosas. Por ejemplo, entonces vosotros no tenéis tanto en cuenta el perfil del comprador, sino lo que decís, oye, como nos va a pagar el negocio con una fracción de los ingresos del propio negocio, como lo que confiáis más es en el negocio en sí, no tanto en el adquiriente. No analizáis tanto el adquiriente. Nosotros analizamos al comprador, pero no desde el punto de vista de cash flows o de repago, sino desde el punto de vista de capacidad de gestión. Nosotros al final lo que hacemos, y ahí que está Jorge de Portobelo, hacemos como una especie de leverage buyout a escala micro reducida. O sea, es decir, ¿por qué a Portobelo el banco le presta mucho dinero para comprar compañías? Bueno, pues porque se fía de que la gente de Portobelo son buenos gestores de empresas. Bueno, pues es un poco el mismo concepto. Nosotros analizamos la empresa, valoramos su capacidad de generar cash flow, su posicionamiento en el mercado y demás, mediante un proceso que además es súper estándar, y luego valoramos al comprador desde el punto de vista de historia, experiencia y capacidad de gestión. Vale, genial. Porque entiendo también elefante en la habitación, un poco como lo que decía antes de Cabify con Uber, está el tema de que cuanto más estandarizado, más escalable, más tipo startup, 48 horas, etcétera, más riesgo corréis o potencialmente podríais correr. O sea, la parte actuarial, la parte ¿sabes? Lo hemos analizado bien de verdad. ¿Sabes? Ya, o sea, nosotros tenemos un modelo de análisis que, o sea, de hecho, como empezó todo esto, no sé si conocéis el mundo este de los agregadores, Thrasio, gente que compraba negocios de Amazon, pero así empezó todo. Yo empecé un poco a explorar ese mundo y mi idea inicial era empezar a comprar compañías, cosa que descarté rápido porque descubrí que había esta necesidad. Entonces, todo nuestro modelo de análisis se basa casi en como si fuéramos compradores de compañías. Tenemos un modelo que está como súper estandarizado para las verticales y tipos de negocios que hacemos. Entonces, somos especialistas en analizar negocios de Amazon, especialistas en analizar negocios de software y en negocios de e-commerce. Y tenemos un modelo como muy concreto de cómo mirar esos negocios que a este tamaño son todos bastante parecidos en cuanto a la forma de analizarlos. Entonces, pues, luego aparte hay otro tema importante y es que los datos vienen de, o sea, es decir, un negocio que vende en Amazon, nos conectamos a Amazon y vemos lo que vende. Y es que poco engaño o fraude puede haber ahí. No hay que hacer una due diligence de tal, sino simplemente validar los datos. Entonces, con ese modelo estamos siendo capaces de ser muy rápidos, pero al mismo tiempo asegurarnos de que la información es válida. Luego, oye, obviamente, como en todo, hay riesgo, porque financiación igual a riesgo, pero es asumible respecto al coste que damos. Vale. O sea, sí, sobre todo con la parte de verticalización, efectivamente es mucho más sencillo. Por cierto, de Amazon conocerás Merama. Sabemos que en Merama eras en Latinoamérica, también compraban y agregaban negocios de Amazon. Justo, también tuvimos al CFO, a Felipe Delgado, en la edición anterior, hacer un directo, que es una bestialidad el crecimiento. Vale, genial. Te iba a comentar efectivamente, o sea, el proceso de montarlo, o sea, hay un día en que en Cabify dices, he cumplido mi función, y primeros pasos hasta, por ejemplo, llegar a la primera ronda. Pues primeros pasos, bueno, lo primero de todo, un periodo de transición más o menos largo en Cabify, porque realmente era un momento bueno para irse porque estaba todo muy estable y yo creo que ya efectivamente había cumplido mi papel, pero fueron 6 meses de transición para dejarlo ordenado, contratar a un nuevo CFO y que todo fuera bien. Entonces,
en ese periodo yo empecé a montarlo todo. Empecé un poco a explorar bien el mundo en el que me metía, a conocer a todos los brokers, que luego al final han sido las relaciones más valiosas que hemos tenido, porque de ahí vienen todos nuestros clientes, y a construirnos una posición. Mucho trabajo de yo solo, porque al final el fundador inicialmente era yo solo, y ya en abril de 2021, como 6 meses después, empecé a meter ya equipo, ¿no? Porque ya tenía algo de financiación, capacidad para pagar sueldos. Y entonces, bueno, pues ahí metí a 2 personas que habían trabajado conmigo en Cabify en etapas anteriores, que eran de total confianza y que tenían los perfiles, pues, en aquel momento de venta y más financiero y operativo, que me venían bien, ¿no? Vale, genial. Y efectivamente la primera ronda, ¿cómo fue? La primera ronda fue sobre todo, angels, pero angels muy cercanos, o sea, gente de la propia Cabify, amigos míos que confiaban en mí. Entró FJ Labs, que fue una cosa curiosa, un fondo de venture de Nueva York, que entró así un poco de casualidad. Y luego lo que fue una ronda como un poco interim hasta cerrarla de verdad, o sea, todo eso fueron como notas convertibles hasta cerrar la ronda de verdad, que vino cuando ya entró The Venture City y algún fondo más. Plug and Play, Cafund, entraron en el accionariado, como 4 meses después. Entiendo que las primeras operaciones las financiaríais de equity puro, que ahora comentaremos esto, y entiendo, claro, que entonces tendríais que empezar ya con bastante pasta. Sí, o sea, lo que hicimos fue como una especie de prueba de concepto con el dinero que disponíamos, que era poco, teníamos como 2 millones, y luego metimos a Zubi Capital, que es como Venture Debt, y construimos, pues eso, un libro de inversiones como de 2 millones de dólares. Y eso fue la prueba de concepto ya para levantar cantidades bastante mayores con un fondo especializado en deuda. Vale. Por eso, claro, lógicamente, y también es lógico, pero también para aclararlo y puede tener unas preguntas más por esta vía. Una startup normal financia sus operaciones, financia el equipo de tech, financia el equipo de ventas, financia el marketing, financia el crecimiento. Vosotros financiáis, vale, todo eso, pero es que vuestro producto en sí exige una gran cantidad de capital para colocarlo. O sea, desde muy pronto ya contasteis con Venture Debt para financiar operaciones. Pues el Venture Debt entró en octubre, y de hecho en ese momento ya estábamos negociando la línea grande que tenemos ahora con Fasanara, que es un fondo especializado en este tipo de cosas. Entonces el fondo de Venture Debt lo que nos hizo fue como una prefinanciación de eso. Nos sirvió para tener 3 meses de construir el portfolio. Vale. Vale, entiendo. Entonces, o sea, digamos, desde el punto de vista de negocio vuestro tenéis pues ingresos, lo que podáis, pues eso, el interés ese variable que va pagando el cliente, bueno, el interés equivalente y tal, como margen bruto, por eso el coste de la financiación. Efectivamente, vosotros al final financiaros a un fijo, bueno, entiendo que aún así relativamente alto, ¿no? Es alto por la etapa en la que estamos, claro, al principio es financiación cara. Claro. Eso es, a cambio de, efectivamente, pues el interés variable otro y tal, y con el tiempo ir abaratando la deuda. Está también Javier con mano levantada. Hola. Sí, fíjate, tengo una duda. Por ejemplo, estos marketplaces que están surgiendo ahorita, por ejemplo, el MicroAcquire, que justamente es como un marketplace de startups. ¿Ustedes se integran con ellos? O sea, ¿cómo ustedes capturan esos posibles empresas que ustedes pueden financiar y evalúan primero antes que las compren? O sea, ¿cuál sería su diferencia con MicroAcquire? MicroAcquire es el partner prototipo nuestro, es decir, las operaciones de MicroAcquire son las operaciones que nosotros financiamos. Aparte de MicroAcquire, pues hay otra serie de marketplaces, Empire Flippers, en fin, hay una serie de gente que hace cosas parecidas. Entonces, depende un poco, por ejemplo, con MicroAcquire no estamos todavía tan integrados, esperamos estarlo en breve, pero con Empire Flippers pues es automático, o sea, tenemos un canal de comunicación directo antes de que salgan las operaciones a mercado. Pasan por nuestro modelo de underwriting, emitimos un documento que sirve para que el broker lo incorpore dentro del fichero suyo,
y lo metemos nosotros en nuestra lista de operaciones preaprobadas. Entonces, hay un flujo constante tanto de compradores que nos entran a nosotros y que viajan hacia la plataforma, como al revés, ¿no? Gente que a través de la plataforma llega a nosotros. O sea, es como un negocio redondo. Primero, es más fácil conseguir entonces la startup que quieras comprar y ustedes al final, si la startup es buena, ponen el dinero y realmente se paga solo, ¿no? O sea, al final es un poco como todo el mundo gana. El broker gana porque cierra operaciones más rápido, nosotros ganamos porque efectivamente ganamos volumen de negocio y el comprador lo tiene muy fácil para cerrar una operación. Todo ello, obviamente, el riesgo que hay es que la compañía vaya mal a futuro, pero en principio, pues esa es un poco la jugada, sí. Y estas empresas cuando las compras con todo el equipo, me imagino que trae internamente, o sea, el founder se desliga, o cómo serían, o cada quien tiene una forma diferente de salirse. La mayoría de estas empresas son casi una especie de one-man show, ¿no? Es un poco un solopreneur que tiene, a lo mejor tiene 3 o 4 freelance o contractors que trabajan para él, a veces tienen algo de equipo interno y toda esa gente pues suele seguir trabajando, por lo menos durante un interim. Y luego el fundador colabora a un interim para venderlo, pero luego enseguida desaparece, ¿no? Entonces, es muy importante que el comprador tenga la capacidad de gestionarlo. Y no es que sea más listo o menos listo, sino que un negocio de software, pues tiene que ser alguien que sepa algo de software. Un negocio de e-commerce, pues si es alguien que ha tenido la experiencia de hacer e-commerce, pues va a funcionar mucho mejor, ¿no? Buenísimo. Y cuando comentabas lo de todo el mundo gana, se cierran más operaciones y tal, desde el punto de vista, en plan, problema que resolvéis o hueco no cubierto, ¿cuál sería concretamente? El problema principal es el del comprador. La mayor parte de... Mira, para cada operación que lista un broker puede haber 100 compradores. De esos 100 compradores, 3 van a tener dinero. Y los otros 97 tienen algo de ahorros, pero no les llega para comprar la empresa que les gustaría. Tienen mucho miedo porque es su dinero, sus ahorros, es un salto importante. Les cuesta. Entonces, ¿qué opciones tienen para financiarse en el mercado? Pues tienen levantar capital y a lo mejor conseguir dinero de family and friends, pues eso, darles una participación a cambio de ese dinero. O tienen financiación bancaria. ¿Cómo es la financiación bancaria? Bueno, en Estados Unidos hay un programa que se llama SBA, que es parecido al ICO, pero para pequeñas empresas. Es decir, es un préstamo que te da el banco con la garantía del Estado. Y ese préstamo, pues tiene bastantes limitaciones. ¿Por qué? Porque es lento de conseguir. Muchas veces no lo consigues porque está basado en formularios y demás que son complicados. Te piden garantías personales, que eso hay mucha gente que es como que ya pues le da pánico, ¿no? El ser dueño de una empresa, tener un sueldo más bajo, estarse arriesgando, invertir dinero y además arriesgar tu casa, ¿no? Es complicado. Entonces, nosotros venimos a cubrir ese hueco o esa necesidad que tiene el comprador. De manera natural, digamos, de manera lateral, ayudamos al broker a cerrar operaciones más rápido, pero realmente el problema de verdad es la falta de financiación de estos compradores. ¿Y por qué creéis que un banco no se mete eso? No hace un análisis, no cubre ese hueco, en el fondo, de financiar la operación. A ver, nuestra financiación es más cara que la de un banco, porque asumimos más riesgo que un banco. Es decir, obviamente, si tú tienes la garantía de una casa, pues tienes una garantía real. Al banco en general le gusta mucho el activo, le gusta mucho el negocio de cash flow, no lo entiende tanto, que la mayoría de estos negocios son negocios de cash flow. Y hay un tema que también, pues nosotros tenemos un modelo de análisis muy basado en métricas operativas que el banco no lo entiende, o sea, no entiende que un negocio esté bien posicionado en Amazon y eso significa que va a seguir vendiendo muy bien dentro de muchos años. No lo entiende. Entonces, pues entre que no lo entiende, que tiene unas restricciones regulatorias de prestar a unos tipos que son los que son y tomar unos riesgos que son los que son, pues al final deja fuera este tipo de negocios. Y luego además el banco también, te digo, en general, no solo en este tipo de financiación, sino que a la pequeña empresa la ha ido dejando de lado. ¿Por qué? Porque al final no han evolucionado tecnológicamente y claro, es mucho más fácil financiar 20 millones en una operación que financiar 200.000 en 100 operaciones. Entonces, si no tienes tecnología que apoye, digamos, esa capacidad de financiar muchas operaciones pequeñas,
pues prefieres irte a lo fácil, que es financiar una grande, hacer el análisis y a mano y ya está. Perfecto. Es que eso, yo vamos, siempre me ha alucinado, lo hablábamos justo antes de empezar a grabarlo, lo he hablado hoy con Miki de Capchase también. Eso es que me parece alucinante, o sea, es que puede ser el negocio más antiguo del mundo, de prestar pasta, o sea, es que vamos, puede ser el más antiguo del mundo y queda espacio para la creatividad. Yo creo que está, hombre, basado en tecnología, que eso sí que es nuevo, pero en ideas aparentemente sencillas que se explican en una línea, queda espacio todavía para la creatividad, que también me da que pensar cuál será el nuevo Bupos o Capchase que veremos dentro de 2 años, que la idea sea igual de sencilla y que no se nos está ocurriendo a ninguno. También. Totalmente. Yo creo que en general el mundo financiero tiene que, o sea, va a cambiar muchísimo en los próximos 10 años. No solo desde el punto de vista de financiación, sino desde todos los puntos de vista, pagos, en fin, todos los servicios que un banco da ahora, yo creo que se están como compartimentalizando y hay empresas especialistas que lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, los bancos van a cambiar un montón, seguro. Vale, perfecto. ¿Tenéis otros, lo que se pueda contar, otros productos en mente? O sea, vías de expansión del negocio aparte del crecimiento en puro volumen y ideas, desarrollos? O sea, tenemos un producto adicional que es una línea más de growth, ¿no? De working capital que solemos dar a nuestros clientes a los que hemos financiado una adquisición, que es un producto pues más a 1 año, más parecido a lo que podría hacer Capchase, pero bueno, un poco distinto y para nuestros clientes solo, no es algo que estemos haciendo. Tipo revenue-based funding, estilo ritmo, ANCAP, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es un producto que a nuestros clientes, sobre todo los de e-commerce que necesitan inventario, les viene bien y para que no tengan que irse a otra plataforma, pues lo hacemos nosotros como un extra. Pero vamos, no, esa no es una vía de expansión. La vía realmente que queremos un poco, o que tenemos ahí como visión, es que podamos financiar muchas otras verticales, no solo estas 3 verticales, sino realmente pues financiar compañías de las de toda la vida basadas en datos. ¿Por qué? Porque al final cada vez más las compañías no digitales son digitales, es decir, cada vez más tienen herramientas de gestión a las que te puedes conectar, extraer los datos, cada vez son más modernas en ese sentido de manejo de información. Si nosotros fuéramos capaces de acceder a esas fuentes de información, perfectamente podríamos estar financiando pues una agencia de marketing o, no lo sé, otro tipo de negocios que nos encantaría financiar. Perfecto. Sí, una escuela de finanzas de startup online, por ejemplo. Por ejemplo, sin ir más lejos. Sí. Por decir así cualquier cosa. Vale, genial. Y no sé si alguna preguntilla. O sea, quiero pasar a otra personal, pero no quiero no dejar oportunidad si alguien tiene alguna pregunta, que ya es casi la hora y querría acabar sharp. Vale, Javier, sí. ¿Qué pasa aquí, Juan, si esa startup al final no resultó ser lo que era, ¿no? O sea, ¿dónde se apalancan ustedes para recuperar ese dinero si al final tenían una expectativa de recibir el dinero, no sé, en tantos meses y luego al final quiebra, por ejemplo? Nosotros tenemos garantía del activo que estamos financiando. O sea, a diferencia de pues eso, Capchase o otras plataformas que son préstamos como a corto plazo y sin garantía del activo, tienen garantía del revenue, nosotros tomamos garantía de todo el negocio. Entonces, tenemos covenants, digamos que si las ventas empiezan a declinar durante 5 meses consecutivos, 20% año a año, es decir, la empresa se está deteriorando, antes de que se deteriore ya de manera irreversible, se produce un evento de default. Digamos, ahí tenemos que pues, tomar acción. Tomar acción podría ser potencialmente llegar a tomar control de la compañía, que es un poco la última de las opciones que queremos hacer, pero es lo que podríamos llegar a hacer, sí. Súper. Vale. Un poco en lo personal, ¿cómo es la transición de CFO a CEO? Pues mira, yo si te soy sincero tenía ganas de hacerla, porque el puesto de CFO es duro, es el papel de copiloto. Y de poli malo. Y de poli malo y tal, sí. Entonces, bueno, tenía ganas de serlo, de ser CEO, y la verdad es que te das cuenta de muchas cosas que, joder, pues te decía, joder, Juan, ¿qué cosas dices? No te das cuenta, hay que asumir menos riesgo, tal. Y ahora me veo en sus zapatos y digo, pues joder, tenía razón, Juan. Es un papel diferente y también me gusta porque estoy aprendiendo cosas nuevas y eso está genial, ¿no?
Perfecto, genial. Dime algunos datos vuestros por entender tamaño ahora de empleados, de operaciones, o si podéis comentarlos que sean públicos, dinero que hayáis repartido ya para financiaciones, etc. Pues mira, a ver, datos. Somos 20 y pico personas en el equipo. Hemos prestado como 30 millones hasta ahora y probablemente lleguemos a 100 a final de año. Esto es cartera viva. No es tanto préstamos originados, sino lo que actualmente está vivo, que es una diferencia importante. Y nada, y 90 y pico por ciento, 95% en Estados Unidos. No sé qué más decirte. ¿Y el número de operaciones para entender operación media, por ejemplo, tal? El número de operaciones son como 60. Nuestra operación media son como 400.000, una cosa así. Vale, perfecto. Genial. Pues no sé si hay alguna preguntilla más. Yo es que como gente buena me gusta acabar al punto que tendrás otras 20 calls después, probablemente. ¿Alguna preguntilla más? O si no, cerramos por aquí. La persona que quiere financiar, que quiere comprar, tiene que estar físicamente en Estados Unidos, tiene que tener papeles ahí, o puede ser cualquier extranjero que quiera invertir en Estados Unidos. Tienen que ser compañías americanas, canadienses o de UK, de Inglaterra también. El dueño no hace falta que sea. De hecho, un caso de uso muy típico es que SBA no financia a residentes, a no residentes en Estados Unidos. Entonces, hay gente en Brasil, en la India, comprando compañías allí. Carlos, tú también ibas a comentar. Yo era, o sea, como un poco de formación profesional, soy financiero. Una de las grandes conversaciones de este año 2022 es el tema de las tasas de interés, ¿no? Y al final, Juan, vosotros estáis en un negocio de crédito, de cambio de ciclo, coinflacionista. ¿Cómo veis eso, no? O sea, ahora mismo, bueno, hay varias métricas que las tasas de non-performing loans, etcétera, siguen siendo bajas. O sea, el entorno a lo mejor macroeconómico es positivo, pero oye, consultarte un poco cómo veas tú a lo mejor el market momentum, el ciclo. Mira, yo ahí te digo lo que veo ahora porque me cuesta mucho predecir, no sé mucho de estos temas, pero lo que sí te digo es, por ejemplo, el coste de nuestra financiación, que tenía una tendencia a la baja clara, pues ahora mismo nos cuesta más empujar a nuestros proveedores de deuda a que bajen los costes. Se puede hacer, pero son bastante más reticentes a ello. ¿Qué más cosas hemos visto? Performance de compañías, como tú dices, ahora mismo no estamos viendo grandes problemas. Sí que nos llegan algunos proyectos de compañías que no van tan bien, pero bueno, es simplemente cuestión de ser un poco selectivo. Y eso es un poco lo que estoy viendo ahora. Nuestra financiación de momento pues sigue siendo bastante aceptada y no hemos cambiado el rate, ni lo hemos subido, ni bajado tampoco. Y sigue funcionando igual de bien. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. La verdad es que no te sé decir si va a ser transitorio, si va para largo, pero obviamente una inflación tan alta pues afecta al consumo. O sea, eso todo el mundo lo sabe. Perfecto. Bien. Pues oye, cortamos aquí mismo, eso os pasa un pelín. 1.000.000 de gracias, Juan, es que es súper interesante, la verdad. Y eso, mañana a ver si te doy un segundillo en el South Summit y ya nos ponemos cara en persona. Genial. Bueno, pues un placer, encantado. Mucho gusto con todos. Genial. Muchísimas gracias. Hasta luego. Luego. A todos. Gracias, Juan.